Soy abogada, me especialicé en temas de derechos humanos, principalmente derecho internacional de los derechos humanos y en derechos humanos de las mujeres. Soy mexicana, vivo en Puebla y trabajo en un instituto de derechos humanos Ignacio Ellacuría de una universidad jesuita que es la Ibero Puebla. Entonces, pues, buenas tardes a todas. Bueno, pues gracias por este espacio de presentación. Yo igual ya me presenté y como ustedes saben, yo voy a estarles acompañando en esta materia, ¿no? De diseño de estrategias para la defensa de los derechos humanos. Y el tema que quiero que principalmente abordemos hoy es el tema de análisis de contexto, ¿no? Sobre todo porque sobre ese versa su primera entrega de carácter evaluable. Ahorita quiero que veamos también un poco cómo se organiza esta materia. Y en nuestra siguiente sesión, la intención es hablar y abordar el tema de las estrategias interdisciplinares e integrales para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Ya me platicaba Alipio que en las materias anteriores han visto aspectos conceptuales de la justicia desde lo jurisdiccional, lo no jurisdiccional. Entiendo que también ven temas del sistema interamericano o del derecho internacional de los derechos humanos. Y pues la intención de esta materia en este último módulo pues es abordar como algunas estrategias ya para la defensa, para la puesta en práctica de la defensa de los derechos humanos, pero creo que también son estrategias para la exigibilidad de los derechos humanos, ¿no? Desde los ámbitos en los que nos movamos o para la garantía también de los derechos humanos, pensándolo mucho en el ámbito del Poder Judicial en donde tú estás, Sharon o Cintia, en el ámbito de las medidas de protección, ¿no? O el acompañamiento comunitario en el caso de Virginia. Entonces, pues sobre eso vamos a estar hablando el día de hoy. Quiero compartirles una presentación un poco para irnos guiando. Solo denme un segundo. ¿Sí puedo presentar el IPO? Sí tengo, que no veo acá. Compartir pantalla, ya lo vi. Denme un segundo. Ahí ven mi pantalla, pero también se ven ustedes, ¿no? Miren, la idea es un poquito nada más recordar el esquema, o sea, qué es lo que vamos a estar viendo en esta materia. Nuestra unidad 1, que es esta primera semana, pues es esta sesión relacionada a las características de los casos que han originado estas sentencias o estas resoluciones estructurales, progresistas, ¿no? Principalmente en el caso colombiano como ciertas alternativas para remover obstáculos en el derecho a la justicia. Y yo diría que más allá de las características, también es pensar en el marco de la defensa de los derechos humanos, esta parte judicial o jurisdiccional como una estrategia de defensa, ¿no? Porque más allá de las sentencias, pues hay todo un proceso de movilización social y de estrategia de defensa integral de los derechos humanos para llegar a este tipo de sentencias. Y bueno, en esta unidad ustedes saben que esta primera parte no es evaluable, sin embargo, pues es muy importante que realicen principalmente esta lectura sobre las sentencias de la Corte colombiana, un poco para identificar, y ahorita vamos a hablar de eso, estas sentencias que son estructurales, que van más allá de un caso aislado, de la resolución del problema particular de una persona o un grupo de personas, sino que logran impactar en la estructura institucional respecto al acceso a los derechos humanos. En la unidad 2 vamos a hablar de técnicas de documentación de violaciones a derechos humanos, pero en estas técnicas nos vamos a centrar en el análisis de contexto, que es sobre lo que vamos a platicar principalmente hoy. Esta herramienta del análisis de contexto y para qué nos sirve en el marco de la defensa y del acompañamiento también a víctimas de violaciones a derechos humanos. En la unidad 3, bueno, ya van a empezar a trabajar. La segunda unidad sí es evaluable, la tercera unidad es esta unidad donde tampoco es evaluable, pero van a empezar a trabajar en la elaboración de una estrategia de defensa, ¿no? Con ciertas características, una estructura, una propuesta de vías de acción y esto a la luz de algún caso que ustedes hayan conocido, que hayan escuchado. Y la unidad cuarta, que es la otra unidad que también es evaluable y que se va a vincular a la siguiente reunión que vamos a tener, es ya la valoración de estrategias de defensa, en donde ustedes van a tener que desarrollar un plan de defensa integral o estratégica de los derechos humanos, ¿no? Con una serie de requisitos y de la identificación de una serie de elementos en la defensa estratégica. Esto solamente
pues para que nos ubiquemos un poco en esta estructura. También es aprovechar esta sesión por si ustedes tuvieran alguna duda. Espero que ya hayan podido navegar ahí un poco en obviamente en la plataforma sí, pero en esta materia en específico para ver las encomiendas y los tiempos. Y si tuvieran alguna duda o algún comentario, que no nos esperemos al final y que tomen la palabra, ¿no? Directamente y me lo hagan saber, ¿sí? Y lo vamos conversando. Un poco las actividades, ¿no? Ahorita lo que se acaba de abrir es el foro de bienvenida. Si bien ya nos presentamos aquí en este espacio, pues hay otros compañeros y compañeras que por otras razones no podrán estar acá con nosotras. Entonces, pues como en todas las sesiones, la intención es que se presenten en este foro, ¿no? ¿Quiénes son? ¿En dónde están? ¿En qué trabajan? ¿Por qué le interesan estos diplomados? ¿No? Que un poco ya aquí platicamos de eso. Y después, nuestra siguiente actividad es el foro de discusión relacionado a la unidad 1. Después de que ustedes realicen esta lectura sobre estas sentencias de corte estructural de la Corte de Colombia, que puedan pues participar en este foro, ¿no? Dando su participación, pero también pues retroalimentando las participaciones de los y las compañeras, ¿no? Nuestra segunda actividad es el ensayo. En este ensayo es exponer un caso que ustedes hayan tenido conocimiento y plantear si este caso se relaciona con alguna cuestión estructural, una cuestión de fondo estructural que esté reproduciendo o agravando una situación violatoria de derechos humanos. Todo eso lo van a ver en la lectura sobre análisis de contexto y un poquito lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y cómo ustedes emplearían esta herramienta, que es el análisis de contexto, para la defensa de este caso, ¿no? Y ahora, el día de hoy, hablaremos sobre este tema del análisis de contexto. La actividad 3 es nuevamente un foro de discusión, no evaluable también, pero es importante su participación porque eso enriquece también pues, la discusión colectiva, el compartir, ¿no? Las distintas experiencias. Y ahí ustedes tienen que elegir un caso de los que se les van a colocar en la plataforma y van a tener que discutir sobre los aspectos centrales que tendrían que tener en cuenta de ese caso, que es lo central para diseñar una estrategia de defensa. Y finalmente, la cuarta actividad es el análisis ya de caso. Ustedes ahí van a tener que desarrollar, poner en práctica todos los elementos que han visto, no solamente en esta materia, incluso en las materias anteriores, para desarrollar una estrategia integral de defensa de este caso. Que sobre este tema vamos a estar hablando el 24 de septiembre, ¿no? Un poco también para rebotar estas ideas respecto a la defensa estratégica, la defensa integral de los derechos humanos, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tienen alguna duda respecto al desarrollo, las sesiones o todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Bueno, perfecto. En cuanto a nuestra primera unidad, que es este foro de discusión, que como ya les mencionaba, no es evaluable y donde ustedes van a hacer la lectura de Colombia sobre la experiencia de la Corte colombiana, pues es eso, es identificar cuáles son esas sentencias que han originado resoluciones estructurales, que han desarrollado jurisprudencia que impacta más allá del caso concreto, que incluso impacta en otros órganos de gobierno. ¿Y esto por qué hablamos de las sentencias de la Corte dentro de la defensa estratégica o integral de los derechos humanos? Porque esa es una de las vías para la defensa de los derechos humanos. Es la vía jurisdiccional, ¿no? Y no solamente es la buena fe de las Cortes, ¿no? Sino que debajo de esa sentencia, debajo de ese litigio, ahí en la lucha, pues están las colectividades, ¿no? Y el acompañamiento ya sea de abogados o de organizaciones de la sociedad civil, logrando esto y exigiendo el impacto de estas sentencias. Entonces, esa es una vía, es la vía jurisdiccional y que puede tener impactos en otras estructuras, ¿no? Pero hay otras vías sobre las que vamos a hablar en esta materia. Ahí en la lectura van a ubicar distintas experiencias respecto a los casos que ha resuelto la Corte de Colombia relacionado al movimiento de pueblos indígenas, al movimiento de derechos humanos y el tema de fuero militar, ¿no? Que es un problema que trasciende en muchos países de América Latina.
El tema también de movimiento sindical, ¿no? Distintos movimientos que están en esta lucha y que propician además la emisión de estas sentencias, ¿no? Pero principalmente es ubicar cómo estas sentencias pues tienen un impacto en cambios estructurales. Y cuando hablamos de cambios estructurales es como una sentencia, les decía, más de impactar un caso aislado, la resolución del caso concreto, un caso de salud, ¿no? De una persona que se le niega, por ejemplo, el derecho a la salud, con la sentencia, además de resolver el caso en concreto, se logran cambios estructurales, es decir, cambios, por ejemplo, en la estructura de salud, a partir de las decisiones y la determinación de la Corte de Justicia, ¿no? Entonces es un poco identificar estos elementos, pero también cómo estas sentencias contribuyen a la aceptación social de ciertos movimientos o luchas en materia de derechos humanos. Y lo pienso, no sé, en sus países, imagínense cuál podría ser el ejemplo, pero acá en México pienso mucho en el caso de las personas LGBTIQ+, ¿no? Y el tema del acceso a derechos, la igualdad de matrimonio, o el matrimonio igualitario, entre otros derechos o los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento que la Corte ha dado al territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esas sentencias además lo que ayudan es a visibilizar esas luchas, a visibilizar esos movimientos que anteriormente no se encontraban en la opinión pública, ¿no? Que es otra de las bondades de estas sentencias. Pero también implican un impacto en los debates parlamentarios, sobre todo cuando la Corte instruye muchas veces a los poderes legislativos a modificar ciertas leyes o a reformar ciertas leyes que están siendo violatorias a derechos humanos. Y si bien esta lectura habla del caso colombiano, yo creo que también podríamos usar de ejemplo las sentencias de la Corte Interamericana, que de igual forma estas sentencias han tenido un impacto más allá del caso concreto. Pensemos en ¿quién estaba acá de Chile? Sharon y Cintia, ¿verdad? ¿Es así? ¿Conocen la sentencia del caso de la última tentación de Cristo? ¿No? La he oído, pero no en particular. No en particular. Bueno, esa es una sentencia de la Corte Interamericana en contra de Chile, en donde gracias a la sentencia, la Corte determinó la modificación de la Constitución chilena, ¿no? Y es el caso de esta película que hubo hace mucho tiempo, es un caso ya de mucho tiempo atrás, de esta película que se llamaba La Última Tentación de Cristo, y que en el caso chileno generaron un acto de censura de la película, considerando que la película violentaba el derecho a la libertad de religión por las escenas que se mostraban, atentaba contra el derecho a la religión. Y entonces se presentó todo el proceso a la comisión y a la corte, y la corte determinó, pues en el marco del derecho a la libertad de expresión, el artículo 13 de la Convención Americana, que establece que no puede existir una censura previa, sino una responsabilidad ulterior. Es decir, que la película no debió haber sido censurada, sino que si realmente violentaba un derecho humano, tendría que aplicarse una responsabilidad ulterior que tendría que ser de carácter civil. Pero lo importante de esta sentencia, para colocarlo en el caso de esta sesión y de esta lectura, es el impacto que tuvo, el impacto estructural. No solo resolvió el caso de la violación al derecho a la libertad de expresión para quienes habían, pues, impulsado el tema de la película, sino que impulsó una reforma constitucional, o sea, una corte internacional de carácter interamericano impulsó una reforma a la Constitución de Chile respecto a la prohibición de la censura en el marco del derecho a la libertad de expresión. Entonces, esto lo pongo de ejemplo, ¿no? Porque si bien la lectura es sobre el caso colombiano, esto lo podemos ver claramente también en las cortes, bueno, principalmente en la Corte Interamericana, ¿no? Y cómo esto impacta también los debates parlamentarios, ¿no? Y por eso es que se conocen como sentencias estructurales o progresistas, porque van más allá de la resolución de un caso en concreto, ¿no? Porque reivindican movimientos, luchas sociales, impactan en la opinión pública y todos estos elementos que tenemos acá. Pero además, y esto me parece bien importante dejarlo claro, para llegar a estas sentencias, pues hay una serie de elementos intermedios de los que nos habla la lectura y esto es bien importante reconocerlo porque a mí me gusta hacer énfasis en que no es una bondad estatal o no es una voluntad estatal, aunque sí hay fuerzas de voluntad, ¿no?
pero hay luchas, hay movimientos que están impulsando estas sentencias, hay personas que están siendo víctimas de violaciones a derechos humanos, hay un contexto de violaciones a derechos humanos, hay actores. Entonces, estas sentencias son posibles gracias a todos estos actores y a las estrategias de defensa, ¿no? De los derechos humanos. Entonces, eso me parece bien importante rescatarlo de la lectura. Y otro elemento, y con esto cierro este tema de la primera unidad, porque la invitación es a que lean la lectura, porque de verdad es muy interesante. Y sobre todo en tu caso, pues también, Sharon, que estás en el tema del Poder Judicial, ¿no? Es el impacto, o sea, los tipos de sentencias, ¿no? Que se pueden emitir desde el Poder Judicial. Y la lectura nos habla de estos dos como clasificaciones. El activismo jurisprudencial, que es aquel que genera estándares, ¿no? Estándares, en este caso nacionales, que lo que hacen es ampliar el marco de protección de los derechos humanos, y eso es una bondad importante y es mucho de lo que sucede también en la Corte Interamericana. Pero la otra clasificación es este activismo remedial, o sea, no quedarse en la emisión de los estándares jurisprudenciales, sino generar como instrucciones a otros órganos de gobierno para que acaten la Constitución, ¿no? En el marco de la constitucionalidad y lograr reformas, no sé, en los centros de personas privadas de libertad, en los centros de salud, ¿no? Es decir, un carácter más instructivo, ¿no? Y bueno, pues está interesante la lectura en ese sentido, así que pues la invitación es a que de verdad la lean, a que nutre bastante, más allá de que pues esta unidad no sea evaluable, ¿no? Con esto les pregunto, ¿tienen algún comentario, alguna duda sobre estos primeros temas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, el tema en donde quiero profundizar entonces es el que vamos a ver en la unidad 2. En la unidad 2 vamos a hablar del análisis de contexto como una herramienta entre muchas para la defensa integral de los derechos humanos. Y este me parece un tema bien importante y además un pendiente, por lo menos en México, en muchas dependencias de gobierno, respecto a la elaboración de análisis de contexto. Yo más bien les preguntaría también a ustedes, un poco para saber y escuchar su opinión, ¿qué es lo que saben del análisis de contexto? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es para ustedes esta herramienta? ¿Alguna opinión? Lo que les venga a la mente, ¿qué les viene a la mente cuando escuchamos el análisis de contexto? ¿No? Si no, no pasa nada, pero digan. Yo diría que las características que quizá desde la ignorancia, porque en realidad no manejo Ujú. el término, las características que rodean el caso en particular. Exacto. Sí. Tiene que ver con eso, con las características o los elementos que están alrededor de un fenómeno, de un caso particular de violaciones a derechos humanos. ¿Tú, Pamela, querías comentar algo? Sí, yo quería decir lo mismo, que es como, yo diría como el contexto, es decir, yo creo que es más referido al contexto social Ujú, em, que tiene un caso, el afecto negativo o positivo que tienen los demandantes. Yo ujú, tenía como, como esa idea, por ejemplo, las personas migrantes, que a veces se genera todo un contexto negativo hacia ellos y uno quiere plantear un caso respecto a los derechos de migrantes y tiene un contexto tal vez negativo. Quizás puede ujú. ser más que eso, pero como que yo lo, como que lo tengo asociado a eso. Sí, gracias, Pamela. Efectivamente, esos dos son elementos del análisis del contexto de esta herramienta, que además de este contexto social, es más, es el contexto histórico, social, político, cultural, económico en un momento y en una época determinada, ¿no? Es como una simbiosis de distintos elementos que ahorita vamos a ver.
y que efectivamente también permite identificar estos efectos o impactos, yo llamaría impactos de las violaciones a derechos humanos. Esa es una bondad también del análisis de contexto en el marco de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Les pongo aquí este esquema un poco para explicarles. El análisis de contexto es una herramienta. Esta herramienta lo que nos permite es colocar un fenómeno violatorio a derechos humanos, ya sea los feminicidios, ya sea la desaparición de personas, ya sea la trata de personas o cualquier otra, la represión a periodistas, colocar ese fenómeno en el marco, es decir, rodeado de una serie de elementos y conductas que explican el por qué se da este fenómeno, ¿no? Y entonces este fenómeno se enmarca, ¿no? Se rodea para poderlo entender de la época o el espacio determinado. Es entender ese fenómeno no en este momento, sino en el momento en el que sucedió y en el territorio en el que sucedió. ¿Cuáles son las características geográficas de ese momento, de ese espacio en donde sucedió esta violación? Pero además es entender este fenómeno de violación a derechos humanos no como un caso aislado, no como el caso de la desaparición de, por decir, Juan López, sino entender esa desaparición en el marco de violaciones masivas o sistemáticas, no como casos aislados. Cuando hablamos de violaciones masivas, hablamos de violaciones que se cometen en contra de una multiplicidad de víctimas. Esa es una característica de la masividad. La multiplicidad de víctimas a las que va dirigida esa afectación, ¿no? El impacto que tiene, un impacto amplio, ¿no? Las víctimas. Y para ponerles un ejemplo, no sé, ustedes han escuchado del caso Ayotzinapa en México, por ejemplo, de la desaparición de los 43 estudiantes en manos del Estado, ¿no? Bueno, esa es una violación masiva que se comete contra una multiplicidad de víctimas en un momento como determinado y con impactos múltiples, ¿no? Pero también hablamos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y este es un concepto también importante que fue desarrollado por los tribunales penales internacionales ad hoc para la Yugoslavia y para Ruanda, donde se conocen los primeros asuntos de violencia sexual a mujeres como tortura. Es la primera vez en la historia que la violencia sexual se equipara a la tortura. Y bueno, como tribunales penales internacionales aportan la definición de violaciones masivas y sistemáticas porque es un elemento de los crímenes de lesa humanidad. Y nos dicen que como violaciones sistemáticas son aquellas que se cometen en el marco de un plan o una política, ya sea del Estado o de actores privados con suficientes recursos públicos y que por ende tienen una continuidad. Entonces hablamos de un plan ideado, un plan preconcebido y que es parte de una política de actuación. Yo ahí coloco, por ejemplo, la trata de personas, ya sea con fines de explotación laboral o sexual, porque esta trata de personas es parte de una política ideada con suficientes recursos de la delincuencia organizada, ¿no? En la delincuencia organizada, pues, sobre todo hay redes de delincuencia, hay toda una forma de operación que va desde la captación, el enganche, el traslado y la explotación de las víctimas. Bueno, ese es un plan de actuación, es una política que va desde cómo captan a las víctimas, en este caso, por ejemplo, a mujeres. Sí me logro dar a entender entre la diferencia entre masivo y sistemático, ¿sí? Entonces, lo que nos permite el análisis de contexto es eso, es situar o enmarcar un caso particular, ¿no? Ya sea contra una persona o un grupo, en el marco de un contexto más amplio, ya sea de violaciones masivas, sistemáticas, en una época determinada, ¿no? En el marco de una serie de patrones de conducta, ya sea de los servidores públicos o bien de agentes estatales. Ahí para darles un ejemplo, tal vez había alguien de Guatemala, ¿no? Por acá. ¿Quién estaba de Guatemala? Virginia, ya no está por acá. No, ahí estás, Virginia. Para, Aquí estoy. ahí estás. Para dar un ejemplo de estos patrones de conducta, hay una sentencia de la Corte Interamericana, que es el caso Velázquez Páez contra Guatemala,
que es el caso de un feminicidio, ¿no? Y ahí lo que se logra ver es esta serie de patrones de las autoridades, patrones que no se daban en el caso aislado de Velázquez Páez, sino que se documenta como una práctica generalizada, un patrón de conducta de cuando las mamás iban a denunciar la desaparición de sus hijas, el Ministerio Público, la agencia encargada, no radicaba de forma inmediata las investigaciones o el reporte de desaparición, sino que las hacía esperar dentro de 24 y 48 horas. Pero además las autoridades actuaban con una serie de prejuicios respecto a la desaparición de mujeres que lo que hacían era culpabilizar y poner en duda la credibilidad del dicho de las víctimas, ¿no? Algo interesante, bueno, más allá de toda la sentencia y lo fuerte que es este caso de feminicidio, es como la Corte lo que logra es acreditar que existía un patrón de conducta por parte de estas autoridades, son patrón de actuación similar, no solamente en el caso de Velázquez Páez, sino de cualquier otra mujer que iba a realizar la denuncia de desaparición de sus hijas o de sus seres queridos, y que ese patrón de conducta era eso, era desestimar las denuncias, no llevar a cabo la investigación en las primeras horas, en los primeros días, lo cual era crucial para dar con el paradero, ¿no? Y cómo esto hacía permisible que esta desaparición pues concluyera también en feminicidios, ¿no? Entonces nos permite enmarcar un caso concreto en el marco de patrones, ¿no? Patrones de conducta, ya sea de entes privados o de entes estatales. Pero también nos permite, y esto lo mencionaba creo que tú, Pamela, nos permite identificar, ¿no? O enmarcar ese caso violatorio de derechos humanos en el marco de una serie de impactos producidos a las víctimas, ya sean víctimas directas o víctimas indirectas. Y aquí hablamos, y esto es bien importante para, en el caso de Cintia, el tema de la psicología, ¿no? Porque nos permite identificar los impactos más allá del ámbito individual, de la salud emocional, ¿no? De la víctima directa, sino nos permite identificar impactos psicosociales, esos impactos que van más allá del ámbito individual, y es identificar a través del análisis de contexto los impactos sociales, culturales, comunitarios, familiares, económicos, laborales que produce la violación a los derechos humanos. Pero además de esta victimización, es también identificar la revictimización que es producida a las víctimas por parte de los agentes estatales en el ámbito de la búsqueda de justicia y de verdad, ¿no? Entonces, el análisis de contexto es esta herramienta, que es una herramienta como multifacética que nos permite colocar un fenómeno violatorio en el marco, ¿no? De no un caso aislado, sino de distintos elementos, ¿no? Ya sean estructurales o sistemáticos o masivos, pero además este análisis de contexto también, como ya mencionaba Pamela, va a variar caso por caso a partir de efectivamente el contexto social, histórico, político, social, jurídico e institucional. Es decir, en el momento de los hechos, ¿quiénes eran las instituciones que hicieron posible esa violación o que actuaron con tolerancia o aquiescencia? ¿Cuál era el marco institucional? ¿Existía un marco jurídico que protegiera a las víctimas frente a esta situación o no había un marco que garantizara medidas de protección? ¿Cuál era el contexto político? ¿Quién estaba en el gobierno? ¿Cuáles eran los nexos de estos entes estatales con los actores privados? Llámese crimen organizado en el caso de la desaparición o en el caso de la trata de personas, o llámese empresas privadas en temas, por ejemplo, de violaciones al derecho al territorio de los pueblos indígenas, ¿no? Y de amenazas y criminalización frente a su defensa, ¿no? Entonces, ¿sí queda clara un poco cómo se estructura esta herramienta de análisis de contexto? ¿Tenemos dudas, comentarios hasta acá, opiniones? ¿Todo bien? Yo les pregunto entonces, a partir de este primer elemento del análisis de contexto, ¿por qué creen que el análisis de contexto es una herramienta de defensa estratégica de los derechos humanos? ¿Por qué la colocaríamos en ese ámbito? Porque no hablamos de un litigio, por ejemplo,
¿por qué la colocaríamos en el marco de la defensa estratégica de los derechos humanos? Porque yo creo que se debe considerar a la hora de iniciar un juicio, no. Por lo que se señalaba, hay veces que no era conveniente iniciar un juicio inmediatamente, sino que había que mejorar las condiciones para que esa sentencia pudiera ser cumplida. Sí, y más que cumplida también para que tuviera un mayor impacto, ¿no? Sí, Y pensando que estamos en un diplomado de derechos humanos, yo le sumaría esto que dices, Pamela, em, el tema de, o sea, de los derechos humanos en este sentido, o sea, el enmarcar un caso concreto en todos estos elementos también nos permite identificar cuál es la responsabilidad estatal, porque cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que el ente garante de los derechos humanos es el Estado, ¿no? A través de todos los servidores y servidoras públicas en las distintas estructuras a través de las cuales se desarrolla el ejercicio del poder público. Pero colocar el caso en concreto, aunque haya sido cometido por particulares en el ámbito delincuencial, nos permite eso, identificar la responsabilidad estatal, las omisiones, la tolerancia, la aquiescencia, y entonces más allá de resolver, ¿no? En la litis el tema de la responsabilidad penal individual, también como un órgano garante de los derechos humanos, ¿no? O como una persona defensora de los derechos humanos, depende de donde esté la estrategia, pues nos permite eso, colocar la responsabilidad estatal. Entonces eso nos permite darle un mayor peso en el marco de las obligaciones que tiene el Estado, ¿verdad? En materia de derechos humanos. Entonces nos permite robustecer la estrategia de defensa, colocando también la responsabilidad en los actores estatales. consulta, Ujú. ¿eso tenía relación también con los mecanismos cuasi jurisdiccionales? Porque Sí, yo ahí me confundía un poco, pero entiendo que era cuando uno reclamaba a los mismos estados, a los entes exacto, administrativos, exacto. para Es que que den las los... prestaciones, Ujú. para que cumplan. Exacto, es que los mecanismos jurisdiccionales es a través de los órganos judiciales, ¿no? A Mm. través del agotamiento de los recursos internos en órganos judiciales. No sé, acá en mi país es a través de la fiscalía, después llegamos al Poder Judicial, después llegamos a los tribunales, ¿no? Y a la Suprema Corte de Justicia. Esos son mecanismos jurisdiccionales donde hay órganos que están compuestos por jueces y por juezas y que emiten sentencias. Los mecanismos no jurisdiccionales son los que están principalmente en manos de estos organismos públicos de protección de los derechos humanos. Acá se llama Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Chile, entiendo, Cintia, es el Instituto Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? Ese es un mecanismo no jurisdiccional, no son jueces, ¿no? Hay un presidente de la comisión o de este instituto. Desafortunadamente, la mayoría de los países, sus resoluciones no son vinculantes, ¿no? Pero ahí lo que sucede es que se finca responsabilidad estatal por el incumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos y solo conocen de actos en contra de servidores y servidoras públicas. A diferencia de los poderes judiciales, que pueden conocer actos en contra de particulares, pero también de servidores y servidores públicas. Nada más que en los organismos no jurisdiccionales, por lo menos en estos de derechos humanos, es desde la teoría de los derechos humanos, de la responsabilidad estatal por el incumplimiento de sus obligaciones. En cualquiera de estas dos vías de defensa de los derechos humanos, el análisis de contexto es una herramienta. Es una herramienta que nos permite fortalecer la defensa del caso en concreto al enmarcarla en este contexto más amplio que nos permite ampliar la responsabilidad y no colocar el caso como un caso aislado, sino el caso como una serie de, ya sea de casos sistemáticos masivos o de patrones de las autoridades que lo que han generado es la producción de estas violaciones a derechos humanos, ya sea porque no investigan, ya sea porque no protegen a las víctimas o porque no garantizan la justicia, ¿no? Entonces eso le da mayor rigor y se usa en cualquiera de las dos vías, la herramienta de análisis de contexto. Así es. ¿Hay algún otro comentario? ¿Vamos bien hasta acá?
¿no? Ahorita les platico un poco más desde también la experiencia, pero... ¿Cuáles son las experiencias que ha tenido la Corte? El análisis de contexto es una herramienta que se empezó a utilizar primero en los tribunales penales internacionales ad hoc, es decir, en materia de derecho penal internacional. Ahí lo que se finca es responsabilidad penal individual. Después, el análisis de contexto es una herramienta que ha usado mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Pues para fincarle responsabilidad a los estados, ¿no? Argumentando, pudiendo acreditar que no es un caso aislado, sino que existe un patrón de estas autoridades, ya sea de omisión o de acción, ¿no? Como el caso de feminicidios de Velázquez Páez, ¿no? Como también el caso Campo Algodonero acá, en casos de desaparición también en Argentina, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las experiencias de la Corte, no? Se han usado para colocar una serie de hechos en el cual las violaciones no son aisladas. O sea, no hablamos, ya les decía, del feminicidio de Velázquez Páez contra Guatemala. No, hablamos del feminicidio de Velázquez Páez, pero en el marco de un patrón de impunidad que hizo posible ese feminicidio por la falta de prevención y de protección de las mujeres frente a la desaparición. Así se colocó el caso, entonces se le dio mayor rigor, ¿no? A través del análisis de contexto. Violaciones masivas y sistemáticas, ya les decía, aquellas que son cometidas o contra una multiplicidad de víctimas o que son parte de una política o un plan ideado con suficientes recursos, ¿no? Públicos o privados. Y en el marco de hechos que conforman una práctica que prevaleció en una época determinada, ¿no? Y en contra de un grupo determinado de personas que tienen un vínculo en común. Entonces, el análisis de contexto permite ver eso, que esos hechos violatorios fue una práctica que se usó, por ejemplo, en las dictaduras del Cono Sur, en donde prevalecían las detenciones arbitrarias, seguida de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Pero fue una época determinada. Y entonces ahí se requiere un enfoque de larga data. No es lo mismo que investigar un caso de ahora que de otra época. Por eso hablamos del enfoque de larga data, ¿no? ¿Cómo construimos el análisis de contexto? ¿Qué fuentes? Y esto es importante porque ustedes van a tener que desarrollar en el marco de esta sesión una estrategia de análisis de contexto. Para construir el análisis de contexto, para situar un caso, por ejemplo, si yo les hablo de, no sé, Sharon, platícame de un caso que sea persistente en Chile. Yo diría que al menos aquí en el norte podría ser las constantes, no sé si medidas de discriminación respecto de los migrantes, Ujú. pero que Por más bien ejemplo, no ujú, tienen un origen, no sé si más bien estatal, sino que un origen social. social, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de una persona, ¿no? Juan, migrante en el norte de Chile, y que sufrió un tema de discriminación en el ámbito social que llevó a un acto de violencia extrema, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos un contexto con relación a ese caso particular? ¿Cuáles son las fuentes? Entonces, yo necesito enmarcar este caso, ¿no? Y para hacerlo, ¿qué voy a usar? Primero necesito estadísticas. ¿Qué informes existen, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que me hablen que en el norte de Chile existe una práctica continua o una práctica prevaleciente de discriminación e intolerancia hacia las personas migrantes que concluye la violación a sus derechos humanos? Entonces necesito identificar esos informes para colocar el caso no como un caso aislado, sino que hay varios casos similares. Necesito también, en el marco de esos informes gubernamentales, ver cuáles son las políticas que ha adoptado el gobierno de Chile para hacer frente a esa discriminación. ¿Qué políticas de prevención ha adoptado? Porque si entonces no encontramos nada al respecto, podríamos hablar de un factor de tolerancia de la discriminación y de la violencia hacia las personas migrantes, si es que no hay medidas de prevención o medidas de protección específicas, ¿no?
¿Cuál es otra fuente? Entonces ahí tenemos informes gubernamentales, informes no gubernamentales, las fuentes hemerográficas. ¿Qué es lo que está documentando los medios de comunicación? ¿Existen casos similares que ya se hayan reportado que permitan acreditar que este caso no es un caso aislado, sino que se comete en el marco de una práctica sistemática o un patrón de conducta estatal o privado, ¿no? Entonces habría que ver las fuentes hemerográficas. Otra fuente son los testimonios. Y creo que esa es la fuente principal, ir a los testimonios, las fuentes directas. ¿Quiénes son las personas que están viviendo esta discriminación? ¿Qué testimonios nos pueden dar para fortalecer que el caso de Juan no es el único caso, ¿no? ¿Qué dicen los organismos internacionales? Hay que revisar los informes de la Comisión Interamericana, hay que revisar los informes de los relatores de las Naciones Unidas. Tenemos relatores tanto en ONU como en el sistema interamericano en materia de migración. Entonces, ¿qué es lo que han documentado de sus visitas a sus países? ¿Se ha documentado alguna situación similar en Chile? ¿No? Y bueno, se pueden hacer otro tipo de entrevistas a expertos en la materia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy fortaleciendo el caso concreto a la luz de una serie de fuentes que me permiten colocarlo no como un caso aislado, ¿no? Entonces, esas son las distintas fuentes que hay que identificar, ¿sí? Para el desarrollo de un análisis de contexto. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Bueno. ¿Con qué categorías? Las categorías con las que se construye el contexto. Esto primero hay que situarlo en una época determinada, ¿no? En la época en la que sucedieron los hechos, ¿sí? Y en la época también en la que se investigaron esos hechos, porque los hechos pueden ser hechos del pasado, ¿no? Pero que se hayan investigado muchos años después. Entonces, habría que identificar esos dos momentos para enmarcar también la actuación estatal en la investigación y la actuación directa a la violación de derechos humanos, ¿sí? ¿Cuáles son las categorías? ¿Qué es lo que queremos identificar con el análisis de contexto? La conducta de agentes estatales, ¿sí? Ya sea en el acto directo, por ejemplo, en una desaparición forzada, ¿no? Si esta desaparición se da en el marco de un patrón regular de desapariciones, les platico acá en los años 60, se dio se le conoce también como la Guerra Sucia en México. Hubo todo un contexto de desapariciones a opositores políticos, ¿no? A cualquier persona que estuviera en contra del gobierno. Y hay zonas, hay estados donde principalmente se cometieron estas desapariciones forzadas. Una de ellas es Guerrero, pero no es el único estado. Entonces, digo, después, muchos años después, se realizaron las investigaciones. Apenas la semana pasada salió un informe de la Comisión de la Verdad de los Hechos del Pasado, pero ya había otros ejercicios, ¿no? ¿Qué es lo que se logró observar? Que las desapariciones no eran un caso aislado, eran una práctica gubernamental, no una política de Estado que iba en contra de cualquier opositor o líder político, ¿no? En esa época. Entonces, lo que hay que identificar es cuáles eran las conductas, ¿no? Ya sea por acción, porque ellos mismos cometían las desapariciones, o ya sea por omisión, porque no investigaban los actos de particulares. Pero otra categoría del análisis de contexto, ya les decía, es el sistema jurídico. ¿Qué había? ¿Qué leyes había en ese momento para hablar de la desaparición? En los 60 no había nada. No se hablaba de desaparición en México. O sea, la ley general en materia de desaparición la tuvimos hace 2019, ¿no? Antes no se hablaba, no había un marco jurídico de desaparición. Entonces, eso también nos da elementos para ese contexto respecto a la falta de protección y la responsabilidad estatal. ¿Cuál era la conducta de agentes privados? Los agentes privados no denunciaban la desaparición por temor a represalias, ¿no? Porque en muchos casos había amenazas, ¿no? Y eso también hacían posible las desapariciones.
¿Cuáles eran las dinámicas delincuenciales? En este caso no aplicaba porque la desaparición de antes era aquella que era cometida, por lo menos en México, por los agentes del Estado, pero en el contexto actual de la desaparición en México, la desaparición está ligada al crimen organizado, ¿no? Desde que se declara la guerra contra el narcotráfico en México en el 2008-2009, desde ahí hay un aumento de presencia de crimen organizado. Y ahora las desapariciones son en manos del crimen organizado. ¿Para qué? Para secuestrar a chicos y chicas en la venta de drogas, en la venta de cualquier otra sustancia, ¿no? Ilícita, para tenerlos como halcones o para tenerlos en el trabajo de la elaboración de la droga. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues a través de entrevistas a familiares, por ejemplo, identificar si había amenazas respecto a o captación por parte de grupos delincuenciales, ¿no? Entonces, implica identificar todos esos elementos. Las deficiencias institucionales. Acá en México, cada vez que aparece que se da una desaparición, esto va seguido de una serie de deficiencias. Los ministerios públicos no investigan, no realizan las diligencias por cuenta propia o de manera oficiosa, sino que depende de la actividad procesal de las víctimas. No hay búsquedas inmediatas y ya la Corte Interamericana ha dicho en muchos casos que los primeros días, las primeras horas son cruciales para dar con el paradero de una persona. Entonces hay una responsabilidad estatal. ¿Ustedes han escuchado de este estándar que se llama análisis de riesgo que desarrolló la Corte Interamericana en el caso Velázquez Páez y en el caso Campo Algodonero y otros? ¿Han escuchado de ese estándar? ¿No? Es un estándar que permite fincar responsabilidad a los estados por el incumplimiento de su obligación de prevenir las violaciones a derechos humanos. En el caso de Velázquez Páez, los feminicidios que les decía, o Campo Algodonero, que son los feminicidios en Ciudad Juárez, México, la Corte dice que este estándar de análisis de riesgo implica que el Estado, las autoridades, tenían conocimiento de la existencia de un riesgo real e inmediato para las víctimas. O sea, tanto en Guatemala como en México se sabía que las mujeres que desaparecían días después eran encontradas asesinadas con huellas de violencia extrema. Eso lo sabían las autoridades, eso dice la Corte. Sin embargo, a pesar de que tenían conocimiento de esa existencia del riesgo real e inmediato, las autoridades a lo largo de los años no adoptaron medidas para hacer frente a ese riesgo, no adoptaron medidas de prevención, no adoptaron medidas para la búsqueda inmediata, ¿no? Entonces, el estándar de análisis de riesgo se complementa por estos dos elementos, el conocimiento de la existencia de un riesgo real y frente a este conocimiento no adoptar medidas. Y bajo estos dos elementos es que la Corte puede fincar responsabilidad a los estados por incumplir con su obligación de prevención. Bueno, eso es lo que nos permite también el análisis de contexto, ¿no? Identificar esas deficiencias. Por eso ahí es donde ustedes pueden ir uniendo sus materias, ¿no? Esta herramienta de análisis de contexto, cómo la vamos vinculando con los estándares interamericanos, ¿no? Para fincar responsabilidad a los estados en el marco del incumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Nos permite identificar dinámicas de intimidación, amenazas previas a la desaparición, amenazas previas al feminicidio. Y nos permite identificar si había razones políticas o ideológicas de género, ¿no? Por ahí está el caso Vicky Hernández contra Honduras, también de la Corte Interamericana, que es un caso de un transfeminicidio. Era una mujer activista, defensora LGBTIQ+, que también fue asesinada con extrema violencia, pero su asesinato fue el resultado de una política policial, ¿no? En razón de esta transfobia, ¿no? Y no fue un caso aislado tampoco. Entonces, eso es lo que permitió la herramienta de análisis de contexto por parte de la Corte. Entonces, bueno, estas son las categorías de las que se puede componer el contexto. Entonces, si se dan cuenta, es más allá de conocer el caso en concreto, sino ver todos estos elementos alrededor del caso. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todo bien? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Sí va quedando claro la herramienta? Consulta. Ujú. Ah, Virginia estaba levantando. Ah, perdón, no veo manitas, ¿eh? Pero adelante, Virginia. No, yo solo para decir que sí está
Estaba Ah, claro. Ya, sí, perfecto. yo quería señalar, ¿esos son los únicos análisis o hay otros? ¿O son los principales? Estos son los principales. Puede haber otras categorías, pero depende del caso concreto. Si hablamos de un caso de feminicidio, y ahorita lo vamos a ver, si hablamos, por ejemplo, de un caso de feminicidio, pues también hay que ver cuáles eran las dinámicas si existían dinámicas de violencia previa, por ejemplo, ¿no? Que hayan hecho, que estén como un antecedente al feminicidio, si existía violencia familiar, violencia en el noviazgo, ¿no? Entonces depende de cada caso en concreto, pero estas son las más generales, ¿no? Ya. Y otra consulta, los informes gubernamentales se piden, por ejemplo, en caso de Chile, al Instituto de Derechos Humanos, o a quién se piden esos informes para saber si hay informes gubernamentales. Pues el Instituto Nacional de Derechos Humanos, si actúa como actúa en México, debe de tener informes sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Pero ahí, ¿quién Ya. estaba en el instituto? Cintia. Esa es una opción, pero además existen, supongo, instancias nacionales de la mujer que tienen que rendir Ah, ya. informes sobre la violencia contra las mujeres. Acá tenemos las encuestas de dinámica de las relaciones en los hogares, pero además deben de Ah, tener ok. un Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que también rinde. Ya. Acá tenemos un Instituto Nacional de Estadística y Geografía que hace informes sobre pobreza. Entonces, hay distintas Ok. dependencias públicas que rinden informes, pero ahí Ah, ya. en el Instituto Nacional estoy segura que deben de hacer informes sobre la situación de derechos humanos. Ah, ok. Ya, sí, entendí. ¿Sí? Gracias. Y las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, ahí en Chile está esta organización de mujeres, ¿cómo se llama? La Morada, ¿no? Que bueno, es a la que yo ubico, pero está en Santiago de Chile, que trabaja todo el tema de violencia contra las mujeres y que tiene informes sobre la situación de Chile. Ustedes también tuvieron comisiones de la verdad, si se trata de los hechos del pasado, ¿no? Que también ahí pueden identificar, sobre todo situaciones vinculadas a la dictadura en Chile, a los temas de violencia sexual contra mujeres cometidas en el marco de la dictadura. Entonces, pues eso también es buscar. Tienen en la Universidad de Chile, tiene un centro de derechos humanos que también desarrolla muchos informes en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas, Pamela, son las categorías como generales, pero cada caso hay que verlo a partir de sus particularidades. Y ahí es donde es importante transversalizar las perspectivas, la perspectiva de género, el enfoque interseccional, el enfoque intercultural, la perspectiva etaria, tratándose de niños, niñas y adolescentes o de adultos mayores, ¿no? La perspectiva de orientación sexual, expresión e identidad de género, porque eso nos permite identificar si los hechos de violencia se producen a la luz de una categoría, ¿no? O de una condición particular de la víctima, que eso es bien importante también en el análisis de contexto. Los feminicidios, a todas luces, se cometen a la luz de una categoría o condición, que es la razón de género, ¿no? Que son cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres y como resultado de la misoginia y de esa impunidad estatal frente a la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, esos son elementos particulares que ahorita vamos a ver que se le conoce como el análisis de contexto en una dimensión micro. Ahorita vamos a hablar de eso. Miren, de hecho, acá. Existen dos tipos de análisis de contexto. Uno es el micro, que se le conoce también como el subjetivo, y el otro es el análisis macro, que se le conoce como el análisis objetivo. El micro es hacer este análisis, pero alrededor de la persona, de la víctima o de la persona que cometió el delito o la violación a derechos humanos. O sea, ¿cuáles son estas características que enmarcan el suceso? Si es un caso, un feminicidio, entonces lo que habría que ver es cuáles eran las relaciones de esta mujer. ¿Tenía novio? ¿Salía con alguien? ¿Vivía violencia familiar? ¿Ya había presentado alguna denuncia de violencia familiar? ¿Vivía violencia en la familia? ¿No? Lo que se conoce como las categorías de género, ¿no? ¿Había vivido alguna situación de acoso o de hostigamiento sexual? ¿No? Son como las dinámicas individuales alrededor de la víctima y del victimario.
Y la macro es el colocar la situación violatoria de derechos humanos en un contexto más amplio, en un contexto estructural. También en el marco del contexto no solo social, sino económico, cuáles eran las condiciones económicas también que colocaron en una situación de mayor riesgo a las víctimas frente a esta violencia, ¿no? Las razones de desigualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿sí queda clara la diferencia entre el análisis micro y macro? El macro es el que hemos venido hablando, violaciones sistemáticas, masivas, hechos no aislados. El micro son las características que rodean a la víctima o al victimario, ¿no? Características principalmente sociodemográficas. ¿Quién era la víctima? ¿Qué edad tenía? ¿Era mujer? ¿No? Como estos elementos más personales. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, ¿y cuál es la finalidad del análisis de contexto? La finalidad primero es comprender mejor las violaciones a derechos humanos. No es lo mismo saber que se cometió un feminicidio en contra de Velázquez Páez en Guatemala, a saber, ¿no? Al momento de comprender que este feminicidio se cometió porque no hay una política de prevención y de actuación inmediata de las autoridades, ¿no? Ni de búsqueda inmediata, y que eso hizo posible el feminicidio no solo de Velázquez Páez, sino de muchas otras mujeres más, ¿no? En el caso de Campo Algodonero, que es una sentencia de la Corte Interamericana, son 3 mujeres que son asesinadas con violencia extrema y que son tiradas en un campo donde se cultivaba el algodón, por eso se conoce como Campo Algodonero. Lo interesante del análisis del contexto fue situar no solo los casos de las 3 mujeres, sino identificar que en ese periodo, ¿no? Había más de 1000 mujeres que habían sido asesinadas con esa violencia extrema, tortura, mutilaciones, violación sexual. O sea que no eran 3 casos. Y que además algo bien interesante es cuando dice la Corte, México sabía de esta situación porque tuvimos la visita de la relatora de Naciones Unidas desde el 98 y la sentencia es del 2008, ¿no? Entonces México sabía porque había un informe de la relatora de Naciones Unidas que daba cuenta de la cantidad de mujeres asesinadas y no hizo nada, ¿no? Y por eso es que le finca un mayor peso de responsabilidad. Entonces, nos permite comprender, pero yo ahí diría que además de comprender, nos permite aportar líneas de investigación para casos similares, ¿no? Y nos permite, en los casos, por ejemplo, de desaparición, que es donde yo tengo experiencia en el análisis de contexto, nos permite, bueno, permite también como el aportar líneas para la búsqueda. Si logramos identificar a través del análisis de contexto por qué y cómo se están cometiendo las desapariciones en un municipio determinado, ¿no? Si en un municipio determinado se están cometiendo por fines de captación para trata de personas, eso permite y nos permite identificar el análisis de contexto a los actores delincuenciales. Eso permite reforzar las líneas de búsqueda principalmente de los familiares que están buscando o de las autoridades, ¿no? Nos permite entender una violación a derechos humanos en el marco de otras violaciones graves. No sé en sus países cuál sea el contexto de la desaparición, pero acá en México, que hay una crisis de desaparición, tenemos más de 100,000 personas desaparecidas en México, nos permite también entender que la desaparición no es porque de repente secuestran a las personas, es porque está asociada, ¿no? A esta captación del crimen organizado, en el caso de varones, para vincularlos a las bandas de crimen organizado, pero en el caso de las mujeres está asociado a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Entonces nos permite entender la complejidad y la conexión que existen entre estas graves violaciones en el marco de la prevención también, ¿no? De prevenir la captación de la trata de personas. Nos permite, y de esto ya hablamos mucho, enmarcar casos concretos en el marco de más amplio de conductas estatales, no solo de actores privados, sino de poder comprender que esos hechos son posibles ya sea por acción, por tolerancia o por aquiescencia, ¿no? De autoridades involucradas. Nos permite identificar los patrones, ¿no? Patrones de la delincuencia, nos permite identificar
a través de varias entrevistas, de la documentación de varios casos, cómo están captando a las jóvenes de cierta edad, ¿no? El crimen organizado a través del enamoramiento, ¿en dónde? Afuera de las escuelas. Entonces nos permite entender esos patrones y eso ayuda también en términos de la prevención, pero también en términos de la responsabilidad de casos concretos. Nos permite determinar responsabilidad internacional. Y esto supongo que ya lo vieron ahora que hablaron que tuvieron la materia de sistema interamericano. ¿Cómo fincamos responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a derechos humanos? Y eso es más bien pregunta. ¿No? ¿Cuáles son las obligaciones de las autoridades en materia de derechos humanos? Podría mencionar que cuando el Estado no tiene las garantías o no tiene los medios para garantizar el libre ejercicio de estos derechos o tampoco sanciona a los responsables en dichas vulneraciones. Exacto. Y ahí estás dando una dimensión de estas obligaciones, que es garantizar los derechos humanos. Las obligaciones que tienen todas las autoridades en sus países y en el mío, y esto no tiene que ver con nuestros marcos jurídicos internos, sino con los tratados internacionales que han ratificado Chile, Guatemala, México. Y estos tratados, ¿cuáles son? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Las obligaciones son, uno, respetar los derechos humanos. Dos, garantizar los derechos humanos, que ya decía Sharon. Y tres, proteger los derechos humanos. Y cuatro, adoptar disposiciones de derecho interno. De acuerdo al derecho de los tratados, son cuatro obligaciones: respetar, garantizar, proteger y adoptar disposiciones. Respetar, ¿qué quiere decir? Que las autoridades, cualquier servidor público, tiene que abstenerse de cualquier acto u omisión que como consecuencia vulnere un derecho humano, ¿no? ¿Cuándo estamos frente al incumplimiento de la obligación de respeto? Cuando un policía, por ejemplo, detiene a una persona sin orden de aprehensión, ¿no? Cuando esto lo hace un policía, ¿qué derecho está violando? ¿La libertad? La libertad personal y el debido proceso. Pero además de esa violación, está incumpliendo con su obligación de respeto. Y la forma de fincar responsabilidad estatal en materia de derechos humanos, es decir, por el incumplimiento, es cuando se incumple la obligación. Eso en cuanto al respeto. Luego tenemos la garantía, que ya nos hablaba Sharon. La garantía garantizar los derechos humanos tiene dos dimensiones. Una quiere decir que el Estado, las autoridades, tienen que crear toda la estructura gubernamental para poner al alcance de las personas sus derechos humanos. Por crear la estructura gubernamental, ¿qué quiere decir? Tiene que haber fiscalías, tiene que haber centros de salud, tiene que haber escuelas. ¿Para qué? Para que las personas accedan al derecho a la justicia, a la salud, a la educación. Y esas estructuras tienen que tener bienes y servicios, personal de calidad, con ciertas características, que ese es otro tema. Pero esa es la primera dimensión. La segunda dimensión de garantizar los derechos humanos quiere decir que las autoridades tienen que prevenir las violaciones a derechos humanos, investigarlas en caso de que se cometan, sancionar a los responsables y reparar el daño de forma integral. Eso se le conoce como deberes en materia de derechos humanos, que se desprenden de la garantía, ¿no? Es parte de las obligaciones. Luego tenemos la obligación de proteger los derechos humanos, que las autoridades tienen que velar porque los derechos no sean violados ni por particulares ni por entes estatales, como creando marcos jurídicos, adoptando medidas de protección y de protección específica en casos concretos. Las órdenes de protección es eso, que por ahí alguien trabajaba con medidas de protección. Y finalmente, adoptar disposiciones de derecho interno. El primer deber es armonizar los tratados internacionales que ratifican nuestros países y homologarlos, crear disposiciones, ¿no? Donde se establezcan todos estos derechos. Eso se conoce como obligaciones en materia de derechos humanos aquí, en Guatemala y en cualquier otro país, a la luz de los compromisos internacionales. Entonces, para fincar responsabilidad a un Estado,
hay que acreditar el incumplimiento de estas obligaciones, no solo que el policía detuvo a una persona sin orden de aprehensión, porque ahí violó un derecho, sino cómo ese policía incumplió con sus obligaciones, ¿no? Y en ese caso su obligación de respeto. O en los casos de feminicidios que hemos hablado, cómo esos ministerios públicos o fiscalías incumplieron con su obligación de garantizarle los derechos humanos a Velázquez Páez y a su familia. ¿Cuándo? Cuando no investigaron de forma diligente la desaparición, cuando no adoptaron medidas de protección, medidas inmediatas de búsqueda, ¿no? Entonces ahí están incumpliendo. Eso es lo que nos permite el análisis de contexto. Ir más allá del caso individual entre particulares, sino determinar la responsabilidad estatal también, ¿no? Y ya todo esto, porque para determinar responsabilidad estatal no hay otra forma que hacerla, sino a través del análisis del incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Y finalmente, el análisis de contexto, como les digo, una categoría del análisis de contexto son los impactos que las violaciones producen en las víctimas, ya sea directas o indirectas. Una finalidad más es determinar la procedencia, ¿no? La necesidad de medidas de reparación integral del daño, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas de reparación integral del daño? ¿Les viene como alguna a la mente? Allí es cuando se habla de verdad, justicia y reparación. Esa es una dimensión de la reparación integral del daño. La verdad, la justicia es una dimensión de la reparación integral. Para que haya reparación tiene que conocerse la verdad sobre los hechos, ¿no? Pero tiene que también que sancionarse a los responsables, porque eso es una forma de reparar el daño, ¿no? Pero y esto es bien interesante, en el tema también Cintia, que estudia psicología, el trabajo de las psicólogas es bien importante en esta dimensión de la reparación integral del daño, sobre todo cuando las psicólogas trabajan también desde un enfoque psicosocial que comience a ver los impactos que las violaciones producen en las víctimas, directas o indirectas, más allá del aspecto individual emocional, ¿no? Sino los impactos sociales, los impactos familiares, ¿no? Cómo esa violación afecta a la familia, afecta el trabajo, afecta el espacio comunitario. Y voy a dar un breve ejemplo. Hay un caso en contra de México, que es el caso de las hermanas González contra México, el caso de 3 mujeres indígenas violadas por un retén militar en Chiapas. Estas mujeres, bueno, el caso llegó a la Comisión Interamericana y ahí lo que se determinó es el impacto comunitario, que la comisión llamó como ostracismo público, porque estas mujeres tuvieron que huir de su comunidad, porque en las comunidades indígenas las mujeres pierden valor una vez de ser violadas, entonces ya no tienen valor y ya no son bien recibidas, entonces eran sometidas a ese escrutinio. Y entonces, frente a esa violencia comunitaria, tuvieron que huir. Eso nos permite ver que las violaciones a derechos humanos van más allá de los impactos emocionales, ¿no? Psicológicos, sino que hay otros impactos, ¿no? Todos sociales, culturales, comunitarios, que tienen que resarcirse mediante una reparación integral del daño. Y entonces el análisis de contexto nos permite también identificar eso, los impactos, ¿no? En estas distintas dimensiones. Y ahí nada más hago un paréntesis, porque para hablar de reparación del daño es importante conocer que la reparación integral del daño en materia de derechos humanos solamente se logra a través de 5 medidas, ¿no? Que también han sido creadas sobre todo por la Corte Interamericana. Estas medidas son primero la restitución de los derechos humanos, luego la rehabilitación de las víctimas, tercero las garantías de no repetición, cuarto las medidas de satisfacción o dignificación de las víctimas, que está asociado al elemento de verdad, y quinto la indemnización. No se tienen que aplicar todas por igual y en todos los casos, sino que dependerá de las particularidades del caso concreto. Entonces, cuando hacemos análisis de contexto, y esto es para que ustedes lo consideren en su ejercicio de la unidad 2, pues
esto es lo que ustedes tienen que buscar, que tienen que estar fundamentando, que tienen que en su ensayo, todos estos elementos, su análisis de contexto tiene que determinar responsabilidad estatal. Su análisis de contexto tendría que determinar cuál sería la reparación integral del daño a la luz de los hechos violatorios, ¿no? Hablar de esos impactos, por ejemplo. Y por eso es importante conocer las medidas de reparación integral. La restitución significa colocar a la víctima en la situación en la que se encontraba con anterioridad. Si la persona fue privada de la libertad, pues es darle su libertad. La rehabilitación implica el brindarle atención médica, psicológica, jurídica, social. Y por ahí también tan importante el trabajo de las trabajadoras sociales, ¿no? Las garantías de no repetición es un poco como las sentencias de la Corte de Colombia, que tengan un impacto estructural, ¿no? Para que esto no vuelva a suceder, como concursos, cursos para los policías, para los servidores públicos, adoptar leyes, protocolos, ¿no? ¿Cuál era la otra? Las medidas de satisfacción, las disculpas públicas, los actos de reconocimiento de responsabilidad, los memoriales, ¿no? La investigación y sanción de los responsables. Y finalmente la indemnización, indemnizar los daños, gastos materiales o inmateriales, ¿no? Entonces, esas son las dimensiones de una reparación integral del daño. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, comentarios? ¿Qué opinan? La idea es que vayan también agarrando pistas para su segundo ensayo, porque estos son elementos que ustedes tienen que colocar también en su ensayo, en el análisis de contexto, ¿va? ¿Vamos bien? Sí. Está bien. Qué Ya, mal. ya vamos a ir cerrando. Acá solamente un elemento. El análisis de contexto ha sido una herramienta también muy empleada en materia de desaparición de personas, en los contextos principalmente de América Latina, ¿no? Donde la desaparición ha sido una práctica, pues, particularmente generada por los agentes estatales, pero en algunos países también ya es una práctica de la delincuencia organizada, ¿no? Ya no solamente es un acto de las autoridades, ¿no? Ya no solo se comete por estas. Y esto lo quiero mencionar porque el análisis de contexto además es un deber de nuestras autoridades que muchas veces no están realizando. Las autoridades frente a cualquier delito se encuentran obligadas a realizar análisis de contexto. Si ustedes en sus países tienen, no sé, fiscalías especializadas en materia de género, fiscalías especializadas en materia de feminicidios, fiscalías especializadas en materia de tortura, desaparición o como se llamen en sus países, esas fiscalías se encuentran obligadas a realizar análisis de contexto cuando un delito, eso no es un caso aislado, sino que tiene una alta incidencia en un país para entender en el marco de las líneas de investigación por qué se están cometiendo y quién está cometiendo estos feminicidios, estas desapariciones, entender si los feminicidios se encuentran relacionados con la trata de mujeres, ¿no? Si los feminicidios están relacionados a la desaparición de mujeres, ¿no? Todo eso es lo que tendría que entenderse a través del análisis de contexto. Y en materia de desaparición forzada existen unos principios rectores que son como unas directrices de actuación para las autoridades y que fueron emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, de la ONU, que nos establece que es una obligación de las autoridades la elaboración del análisis de contexto y que va a servir o debe de buscar o de tomar en cuenta la determinación de los patrones, ¿no? De patrones de conducta, de patrones de actuación. ¿Sí? ¿Alguien decía algo por ahí? No. Que también nos permite establecer los motivos de la desaparición y el modus operandi, ¿no? De cómo están actuando los perpetradores, ¿no? Si la desaparición es distinta en jóvenes que en adultos, si es distinta en mujeres, ¿no? Que en hombres. Nos permite también determinar los perfiles de las víctimas, por qué en algunos municipios desaparecen más mujeres que hombres y por qué en algunos municipios desaparecen niños. Y eso asociarlo a los perfiles de los delincuentes, ¿no?
por qué están captando a niños o a niñas en determinado espacio geográfico. Y nos permite también establecer particularidades regionales que explican la desaparición, ¿no? Acá en México una particularidad regional es el Triángulo Rojo, que son 3 municipios acá y sobre todo en Puebla, en donde están tomas clandestinas de combustible. Y esos 3 municipios casualmente tienen altos índices de desaparición, porque las tomas clandestinas del combustible, que se conoce acá como huachicol, están siendo operadas por el crimen organizado. Y el crimen organizado resulta que está captando a jóvenes para que lleven a cabo estas actividades ilícitas de extracción del combustible, de lo que se conoce como huachicol. Entonces nos permiten ir entendiendo esos fenómenos, ¿no? Y que por tanto se establecen como una obligación de las autoridades, ¿sí? Y que permitiría a las autoridades entender ciertos fenómenos delincuenciales y por ende poder conducir también la política pública en materia de prevención, pero también poder conducir las investigaciones a partir de ciertas líneas lógicas de investigación y permitirían a los poderes judiciales también continuar a través de esas líneas de investigación que están situadas en un análisis de contexto, poder fincar las responsabilidades, entender estas violaciones, ¿no? Por eso es una herramienta tan importante, que no es la única. Más adelante en nuestra siguiente sesión vamos a hablar de otras herramientas para la defensa estratégica de los derechos humanos, pero esta es una herramienta fundamental. Claro, esto también se tendría que acompañar de un proceso de documentación, que es otra herramienta de defensa de derechos humanos. Y para eso existen formularios de documentación de violaciones a derechos humanos que nos permiten identificar actores, violaciones, responsabilidades, ¿no? A partir de la misma estructura. Entonces nos ayudan al desarrollo de estos análisis. Y bueno, eso es por mi parte, más bien ahorita abrir el micrófono por si hubiera dudas, comentarios, que me platiquen qué es lo que ya, o sea, si les hace sentido esta herramienta, si la entienden, si les hace sentido también en el marco de sus trabajos, por ejemplo, en el Poder Judicial, en derechos humanos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Les hace sentido? ¿Les parece una estrategia importante en el marco de la defensa de los derechos humanos? ¿Ya habían escuchado del análisis de contexto? ¿No? ¿Les hace sentido? Y es como, ¿me escucho, o no? ¿Sí? Sí. Es como harto, bastante trabajo y, y es nuevo para mí, no sabía todo lo que se tenía que hacer antes de iniciar estos mecanismos de defensa de los derechos humanos. Ahora, en cuanto a mi trabajo, yo en realidad veo otros aspectos. Por el momento uno no sabe lo que te depara el futuro, pero siempre es bueno saber cómo se realizan y conocer más cosas, ampliar tus conocimientos. Así que agradecida. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias. ¿A las demás les hace sentido, Sharon, Candela? Sí, me parece como una herramienta súper importante, sobre todo para la adopción de medidas para prevenir estas violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos. Y en relación también al Poder Judicial, se vincula igualmente con ciertas medidas, por ejemplo, actualmente para evitar o prevenir, erradicar la discriminación por temas de género respecto de la mujer y lo mismo de ciertos grupos indígenas, migrantes, en general. Eso. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que también para la determinación de medidas de protección de ciertos sectores de población que se encuentran en situación de riesgo, ¿no? Frente a delitos particulares, ¿no? Principalmente violencia de género o temas de discriminación, ¿no? Gracias, Sharon.
¿Alguien más? Si no hubiera algún comentario más, pues ya iríamos cerrando. Bueno, pues si no hay comentarios, dudas u observaciones, pues por mi parte esto sería todo. Tenemos nuestra siguiente sesión el 24 de septiembre a esta misma hora, si mal no recuerdo, ¿verdad, Alipio? Así va. 24 de septiembre a esta misma hora y ahí vamos a hablar sobre distintas estrategias desde la perspectiva interdisciplinaria integral para la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que van más allá del campo jurídico y que se inscriben en otras disciplinas como la de la comunicación, la de la psicología, entre otras, ¿no? Pues eso, muchas gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Adiós.